En este lugar, bajo estas bóvedas góticas, cargado de fe, historia y memoria, la Catedral de Sevilla, donde el tiempo parece detenerse, celebramos el 500 aniversario de un acontecimiento que marcó el pulso político y cultural de Europa, la boda entre Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal. En el marco de esta jornada, nos proponemos trazar un esbozo histórico y documental de la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla, atendiendo a su configuración física, su estructura organizativa y la naturaleza de su fondo. Para ello recurriremos a las fuentes primarias y a los instrumentos documentales y archivísticos que nos permiten reconstruir este espacio singular de la memoria escrita, testigo privilegiado de la evolución intelectual de la ciudad. En esta conferencia exploraremos su evolución durante el reinado de Carlos V, un periodo de transición entre la cultura manuscrita medieval y el humanismo impreso renacentista, y analizaremos cómo esta biblioteca, inicialmente concebida como depósito litúrgico doctrinal y de enseñanza, se vio influida por las corrientes humanísticas que impregnaron la Sevilla imperial, y cómo este proceso se aceleró a la llegada del legado de la Biblioteca Colombina, fundada por Hernando Colón. Antes de adentrarnos en la descripción de esta ilustre biblioteca, quisiera y considero imprescindible rendir homenaje también a una figura cuya labor ha sido fundamental tanto en mi formación como en la elaboración de esta conferencia. Me refiero a don Juan Guillén Torralba, canónigo bibliotecario y archivero de la Catedral desde 1986 hasta el año 2003, y a quien tuve el privilegio de tener como maestro, y cuya obra monumental sobre la Biblioteca Capitular y Colombina ha sido fuente inagotable de datos, referencias y orientación. Desempeñó con admirable dedicación el cargo de director de ambas bibliotecas, combinando su gestión con una intensa actividad investigadora como historiador y biblista. Su profundo conocimiento de los legajos y volúmenes conservados tanto en la biblioteca como en el archivo capitular le permitió reconstruir con rigor la historia de estas dos grandes bibliotecas. Culminó su estudio en una obra que, aunque publicada de manera póstuma, constituye hoy un referente imprescindible. En ella colaboré junto a otros 3 compañeros, hoy día felizmente jubilados, Pilar Vallejo Orellana, Antonio Segura Morera y José Francisco Sáez Guillén, participando en la restitución de textos originales, elaboración de índices, selección de material gráfico que la acompañaba. A estos 3 compañeros quisiera también destacarlos hoy, de alguna manera, porque realizando una labor silenciosa, fueron fundamentales en esta historia de la biblioteca. Dejaron una gran huella. Durante más de 30 años dedicaron su esfuerzo y sabiduría a la ardua tarea de catalogar estos fondos bibliográficos tan exigentes y a la vez tan gratificantes. Manuscritos incunables, impresos del 16. Gracias a su meticuloso trabajo con el fondo antiguo, hoy nuestra biblioteca no solo conserva un patrimonio invaluable, sino que lo pone al servicio del conocimiento y la investigación con rigor y excelencia. Sin su dedicación, la Biblioteca Capitular y Colombina no sería lo que hoy es hoy, un referente cultural y académico de primer orden. Mi más profundo agradecimiento por haber hecho posible este legado, y a todos ellos dedico estas palabras iniciales como muestra de gratitud y reconocimiento. Y ya que ellos dejaron bien alto el listón, espero que los que lo hemos sucedido podamos seguir en esa misma línea. Se ha dicho con toda razón que las iglesias catedrales son memoria histórica porque el patrimonio documental que encierran y por la imagen fiel de una sociedad reflejada en él. Me van a permitir que antes de adentrarnos en detalle de explicaciones bibliográficas exponga una breve nota histórica que les permitirá hacerse una idea del origen y la evolución de la colección capitular. Comencemos desde el principio. La Catedral de Sevilla, desde sus primeros días, no puede entenderse únicamente como un espacio de culto, sino también como un epicentro de cultura en donde el Cabildo sevillano asume con firmeza una doble misión: ser guía espiritual, pero al mismo tiempo vehículo del conocimiento. Estas dos funciones han coexistido a lo largo de los siglos, convirtiendo el centro catedralicio en un verdadero núcleo de producción y conservación del saber. Pero durante el siglo XVI, la Catedral de Sevilla, como sede episcopal, ostenta una importancia e influencia en el mundo hispánico elevadísima, convirtiéndola en un foco de actividad cultural, educativa y espiritual.
Pero teniendo en cuenta que el humanismo renacentista comenzaba a promover el estudio de las letras clásicas, esto hace que la Iglesia Católica, en respuesta a estos desafíos de la Reforma protestante, impulsara una mejor formación del clero y una educación cristiana con mucha base. La Catedral de Sevilla, como institución poderosa en una ciudad clave del Imperio Español, se alineó con una serie de objetivos: fundar escuelas, promover el acceso a libros y saberes, profesionalizar de alguna manera la enseñanza religiosa y musical. Y para proporcionar esta educación se crearon colegios o escuelas anexas a la catedral, donde los niños no solo vivían, sino también estudiaban bajo supervisión del Cabildo Catedralicio. Ya Rodrigo Caro señalaba en su escrito y hacía referencia al Colegio de San Miguel como el lugar donde se formaba a los jóvenes que participaban en el coro de la catedral. Los jóvenes que ingresaban en este coro, los llamados niños de coro o seises, recibían una formación integral. Primero aprendían latín, humanidades, filosofía, artes liberales y finalmente se les instruía en teología. Más adelante se incorporó la enseñanza de música y canto gregoriano, fundamentales también para una iglesia principal donde el culto religioso era una de las expresiones más solemnes y devotas de la ciudad. Después de este llegarían otros colegios como el de Santa María, fundado por Maese Rodrigo y que se considera el origen de la Universidad de Sevilla, el de Santo Tomás o sucesivas instituciones educativas similares como el Colegio Jesuita de San Hermenegildo, el de San Gregorio y el de la Concepción. Todas estas instituciones tenían o compartían cátedras en disciplinas como latinidad, retórica, griego, hebreo, matemáticas, cánones y teología, consolidando a Sevilla como un verdadero faro de saber en el Renacimiento español. En este contexto de enseñanza, la coexistencia de la biblioteca capitular tenía muchísimo sentido. Se revela como ese instrumento fundamental y necesario en la labor formativa, al constituirse en un vehículo privilegiado para la instrucción de la juventud en los ámbitos de fe, saber y artes. Pero para comprender adecuadamente la situación de la biblioteca capitular en el año 1526, momento en que Carlos V visita Sevilla, es imprescindible detenernos primero en su ubicación física. Solo así podremos entender cómo fue evolucionando el espacio destinado a albergar los fondos bibliográficos y qué lugares ocuparon previamente dentro del complejo catedralicio. Este recorrido por sucesivas sedes nos permite apreciar no solo la lógica arquitectónica de su emplazamiento, sino también el cuidado que el Cabildo dedicó a preservar y dignificar el saber escrito. En los comienzos de la formación de la biblioteca capitular, los libros no se guardaban en una sala, como la que vemos ahí, en una sala como la que ven en esa imagen y que es la actual de la biblioteca capitular, sino en un rincón muy especial, la sacristía de la capilla de San Clemente, dentro del antiguo templo mudéjar, una sala sin enterramientos en el ala sur de la mezquita que correspondería más o menos a la que hoy ocupa la capilla de San Bartolomé. En palabras de la profesora Teresa Laguna, la ausencia de enterramientos en esta la identifica como un lugar reservado para guardar la Eucaristía e incluso colocar detrás de unas puertas suntuosas los libros, los relicarios y otros tesoros del templo. Este espacio de carácter reservado y vinculado al culto ofrecía muy buenas condiciones para la conservación de los libros y en ocasiones la responsabilidad de su custodia recayó directamente en los propios sacristanes de la capilla, quienes se encargaban de vigilar y protegerlo. Y de esta forma se tejía una estrecha relación entre el ámbito litúrgico y el intelectual en el seno de la propia institución catedralicia. Comienzan las obras para convertir el edificio musulmán en la nueva catedral y precisamente se abren portillos para la salida y entrada de materiales por este ala sur. Los canónigos se percataron de que este ambiente no era el más propicio y adecuado para la conservación de los riquísimos fondos bibliográficos que ya albergaba aquella primitiva pero rica librería y pronto acordaron su traslado. Los libros serán llevados a la capilla hoy conocida como de San Antonio de Padua, situada en el extremo norte del crucero en 1498. Y aquí estaban justo en el momento de la estancia imperial de Carlos V. Y allí permanecieron hasta su reubicación en la parte alta del antiguo sagrario, concretamente en la nave del Lagarto,
saliendo ya del recinto sagrado a un espacio que ocupaba un lateral del Patio de los Naranjos y donde se encuentran actualmente. Descubrimos en la documentación conservada que el Cabildo mantiene una política activa siempre en cuanto al acondicionamiento y conservación tanto de los libros que formaban parte de su librería principal como del espacio destinado a albergarlo. Así, en un auto capitular, se ordena al mayordomo de fábrica la construcción de bancas necesarias para la biblioteca y al mismo tiempo la instalación de cadenas para asegurar los libros y evitar su pérdida. Una función muy, muy importante. Además del mobiliario, también se cuidó la estética del recinto. En 1511 se destinaron 3.400 maravedís solo para que el pintor Pedro Ramírez decorara la reja y la viga de la sala y realizara un letrero en letras doradas indicando la biblioteca. Durante la década siguiente se llevaron a cabo varias mejoras, se renovaron pinturas, ventanas, rejas, demostrando por tanto el esmero con que el Cabildo protegía este espacio, considerado ya entonces una parte esencial del patrimonio cultural de la catedral. Los primeros canónigos que conformaron el Cabildo de Sevilla surgieron en un marco fundamental y fundacional clave, la entrega tras la conquista de la ciudad en 1248 de la antigua Mezquita Mayor a la Iglesia por parte de Fernando III el Santo. Se encontraron con un edificio consagrado como templo cristiano y elevado a la categoría de sede catedralicia, convirtiéndose en el principal centro religioso de la ciudad. En ese contexto, los canónigos que se enfrentaron con la necesidad de contar con los libros necesarios para el ordenamiento del Cabildo, la liturgia, la organización capitular, el estudio teológico. Partimos, por tanto, de estos primeros textos que constituyeron el germen de lo que después sería más tarde y se convertiría en la biblioteca capitular. Y aunque resulta imposible cuantificar con precisión esta primera colección, podemos afirmar que en ella se encontraban necesariamente los primeros libros de dotaciones, como el libro blanco, en donde se encontraban el obituario, la compilación de estatutos capitulares, ordenación del reparto del diezmo y, por otro lado, también las actas capitulares, memoria escrita de las decisiones tomadas por el Cabildo en sus sesiones, en donde quedaban reflejadas discusiones, quedan reflejadas las discusiones, posturas y debates sobre diversos temas, tanto internos como aquellos que afectaban a la institución. Son, por tanto, el testimonio de la gestión administrativa de la catedral y de la realización de sus funciones litúrgicas y de culto. Hoy día no se conservan en la biblioteca. Estos se conservan efectivamente en el Archivo Catedral de Sevilla, porque son documentos oficiales que registran decisiones institucionales y tienen valor histórico, legal y administrativo. Y siguiendo la normativa archivística, los archivos deben custodiar documentos originales que reflejen la actividad institucional. Pero a lo largo de los 3 siglos primeros de existencia de la colección capitular, esta, aparte de estos libros de ordenamiento, se va nutriendo de fondo a través de 3 grandes vías: adquisiciones, donaciones y producción libraria propia. Esta producción de manuscritos creados y copiados en la propia catedral se llevará a cabo más tarde, ya en 1574, cuando se crea un scriptorium catedralicio o taller de escribano, justificado evidentemente por el intenso trabajo que se le presentó al Cabildo con el fin de adecuar sus libros litúrgicos a las nuevas pautas que establecía el Concilio de Trento. Para este scriptorium o taller se destinaron muchos libramientos para pagar gastos que este taller ocasionaba. Eran libramientos extraordinarios que aparecen en los libros adventicios, por ejemplo, para la compra de materiales destinados para el acondicionamiento de mesas, escritorios en los que escribían e iluminaban los libros corales fundamentalmente, así como para la elaboración de tintas, encuadernaciones. Es lógico considerar que a través de este scriptorium la Iglesia de Sevilla cubrió las necesidades fundamentales de libros litúrgicos, sobre todo de libros corales, al tiempo que formó sus ricos fondos musicales, teniendo en cuenta el trabajo de los músicos que estuvieron también a su servicio. Pero para comprender mejor la composición de la colección bibliográfica, me refiero a títulos y autores, existente en el año 1526, es imprescindible considerar
las dos vías principales de incorporación de ejemplares, las donaciones y las adquisiciones. El proceso de ampliación de dicha colección se sustentó fundamentalmente en ella y constituyeron el mecanismo más significativo de enriquecimiento bibliográfico en estas primeras etapas. La primera donación documentada es la de Alfonso Díaz el Sabio, quien en su testamento y codicilo otorgado el 22 de enero de 1284 ordena que en caso de ser enterrado en Sevilla se entreguen a la Iglesia Mayor de Santa María varios libros, entre los que se encuentran, entre otros, los libros de los Cantares de los Milagros y de los Horas Santa María. Entre estos primeros libros destaca la mención expresa a las cantigas de Santa María y concretamente al Códice de los Músicos, que según los historiadores permaneció en la catedral hasta 1607, momento en el que Felipe II la reclama para la recién inaugurada biblioteca del monasterio del Escorial. Hay que tener en cuenta que el bibliotecario que contrata Felipe II para la biblioteca del monasterio era Arias Montano, que conocía bastante bien la biblioteca capitular y la biblioteca colombina. O sea, él solicitó o le indujo al rey a que solicitara esos manuscritos para ser copiados en principio y después devolver los originales, pero no volvieron. En cuanto al resto del legado real, al desconocerse los títulos exactos de la librería Alfonsí, no podemos identificar con certeza los códices conservados. No obstante, y siguiendo a Carmen Álvarez, en su obra El mundo del libro en la Iglesia Catedral de Sevilla en el siglo XVI, se han considerado como probable un evangeliario, un epistolario, como ese que ven en la imagen. Este epistolario, como pueden admirarla, se trata de una colección de lecturas para el servicio del altar y por la composición textual y su decoración permite atribuirlo a un taller castellano que seguiría el prototipo francés. La inicial que ven, miniada, en pintura y oro, destaca el comienzo de la epístola. Tiene 21 cuadernillos en pergamino, el soporte escritorio es el pergamino, con el pautado a punta de plomo. El volumen está encuadernado con tapas de madera recubiertas con terciopelo rojo, que conserva rastros de los enmarques de plata con castillos y leones. Otro ejemplar Alfonsí sería esta Biblia. La Biblia es preciosa, que habría sido legada por Alfonso X a su hijo Sancho IV, y Sancho IV sería quien la donara a la biblioteca capitular. Es una Biblia en 2 cuerpos y que posiblemente la encargara el propio Alfonso X con el fin de conseguir material para la traducción de la Biblia al romance, junto a otros textos de diversas procedencias. Se le llama Biblia de don Pedro de Pamplona porque este fue el copista, como bien lo indica la nota que aparece en el segundo volumen, antes de los índices, en donde dice en latín lo siguiente. Yo lo traduzco directamente. Este libro está terminado, que el autor sea feliz por siglos, que el día de la gracia esté sobre él, que el autor sea alabado por su obra y que Pedro, llamado el natural de Pamplona, reciba la alabanza y la honra de Dios. Mencionado en estudios de pintura y miniatura navarras, tiene un estilo artístico europeo muy bizantino, con capiteles muy historiadas, muchas de ellas con escenas religiosas y otras solamente con ornamentación vegetal. Es un códice miniado en 2 volúmenes y aquí os enseño el segundo volumen. Está escrito en latín, en letra gótica textual con algunas reminiscencias carolinas y el soporte escriptorio es la vitela, la piel del cordero non nato o recién nacido, una piel muchísimo más fina. En este segundo volumen podemos apreciar la representación del canon o tabla de cánones a doble página y en cuyas columnas sistemáticas se asocian los pasajes de cada evangelio con la iconografía arriba respectiva de cada evangelista. No sé si podrían ampliar esa imagen porque creo que las imágenes se ven. No me hacen caso. Bueno, en las arcadas que ven en la imagen izquierda, ahí se ven los 4 símbolos de los 4 evangelistas. Esta política de donaciones iniciada por Alfonso X se prolongará en los siglos posteriores y entre las más significativas por su volumen, Supertramp. Lo malo que está en silencio.
Está en silencio teóricamente el móvil. Bueno, no te preocupes. Supertran está bien. Gracias a la exhaustiva labor de descripción y catalogación emprendida también por doña Carmen Álvarez Marca en su estudio Manuscritos localizados de Pedro Gómez Barroso y Juan de Cervantes, arzobispo de Sevilla, nos permite identificar con rigor las obras incorporadas al fondo bibliográfico de la Biblioteca Capitular durante los respectivos episcopados de estos arzobispos. Estas incorporaciones no solo ampliaron cuantitativamente la colección ya existente, sino que introdujeron una notable diversificación temática, lo que supuso un enriquecimiento cualitativo del acervo documental y una consolidación de su carácter multidisciplinar. Me he colado yo en la donación. Se puede decir que la donación del prelado Gómez Barroso marca el inicio de la Biblioteca Capitular como colección en el sentido actual que tenemos de biblioteca. Gobernó como prelado propio la Iglesia de Sevilla desde el 1378 a 1390. Natural de Toledo, se educó en la Universidad de Bolonia, fue capitán de las tropas pontificias que restauraron el poder temporal de los pontífices en Roma, obispo de Osma, Cuenca, Évora y, por último, Sevilla. Como bien indica textualmente el documento privado de donación que realiza el 10 de julio de 1389 en Sevilla, donación que fizo el arzobispo don Pedro de buena memoria a esta santa iglesia, de la Cruz de Oro y del relicario de San Leandre, con muchas piedras preciosas y de mucho valor, y de muchos libros que están en la librería. Este documento recoge un inventario de 120 volúmenes, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a códices misceláneos, lo que implica que el número de obras contenidas supera ampliamente el de unidades físicas. Estos códices, definidos por el medievalista Armando Petrucci ya como libros misceláneos desorgánicos, constituyen una tipología característica del tránsito hacia la Alta Edad Media. Se trataba de compilaciones heterogéneas que funcionaban como auténticas bibliotecas portátiles, concebidas para satisfacer las necesidades intelectuales de individuos o instituciones en contextos de limitada disponibilidad bibliográfica. El e-book de hoy en día. Todo está ya inventado. Como en la mayoría de las bibliotecas del estamento eclesiástico, encontramos una sección importante, como es la sección jurídica, pero también poseía una nutrida representación de la patrística, encabezada por San Agustín. En esta categoría, entre otros muchos, también encontramos obras de Cipriano de Cartago, Gregorio Naciancenos, Juan Crisóstomo, Gregorio Magno y San Isidoro de Sevilla. Tenía representada indudablemente la escolástica, en sus diferentes tendencias y escuelas, como Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino, pero ya es una colección en donde se entremezclan ciencias religiosas laicas con representación de autores de la antigüedad clásica, griega y latina, lo que revela una personalidad muy polifacética, de sólida formación cultural y con claros tintes humanísticos. Por este motivo sabemos que don Pedro también se interesó por otras ramas del saber, como la historia, dejándole un hueco importante a la obra de Pedro Comestor, historia escolástica y varias geografías o colecciones de vidas de santos. Pero de toda esta colección, lo que más llama la atención es la nutrida cantidad de textos de medicina con textos científicos de Averroes y Avicena. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los ejemplares de manuscrito de San Agustín del siglo XII. Está ahí un manuscrito en pergamino, el soporte escritorio es pergamino, y ven cómo está la inicial miniada al principio para indicar el comienzo del texto. Aquí también tenemos la historia escolástica de Pedro Comestor, que es una obra clave del siglo XII, que ofrece una síntesis narrativa y teológica de la Biblia destinada a la enseñanza en escuelas catedralicias. Fue ampliamente utilizada en la educación medieval y tuvo gran influencia en la cultura cristiana europea. El apodo de Comestor, el comedor, alude a su fama de devorador de libros. Hubiera sido un gran investigador de la Colombina. Y por último, de la colección de don Pedro Gómez Barroso, tenemos este manuscrito de Dietis Universalibus del siglo XII,
escrito en gótica textual, y es una de las obras de medicina medieval escrita originalmente en árabe y traducida al latín, que trata, se van a sorprender, sobre la dieta y la salud desde una perspectiva filosófica y galénica. Habla de la naturaleza de los alimentos y bebidas, su cantidad, calidad y efectos sobre el cuerpo humano. Me hubiera venido a mí bien para mis dietas. Fue una de las primeras obras sistemáticas sobre dietética en Europa. Un manuscrito maravilloso. El legado bibliográfico de don Juan de Cervantes presentó ciertas complejidades jurídicas, ya que estuvo marcada por un litigio. Cervantes había designado a la catedral como heredera universal de todos sus bienes, incluida su biblioteca personal. Sin embargo, su sucesor en la mitra, Alonso de Fonseca, reclamó parte de esos bienes, alegando que, al haberlos recibido de su antecesor, le correspondían por derecho a la dignidad episcopal. Este conflicto legal se convirtió en un precedente significativo para la catedral, que un siglo más tarde se enfrentaría a otro litigio también muy importante y de mayor envergadura con la Orden de los Dominicos por la herencia de Hernando Colón. Como resultado del pleito se llegó a una concordia por la que el Cabildo se comprometía a entregarle todos los libros de Cervantes a don Alonso de Fonseca, y éste renunciaba a cualquier tipo de pretensión sobre el resto de bienes. Para llegar a esta concordia se elaboró un documento que recogía detalladamente el contenido de la biblioteca, y así conocemos esta relación de 306 obras destinadas a la biblioteca catedralicia. La mayoría de los títulos estaban vinculados a la ciencia eclesiástica, en este caso. Derecho canónico, teología, comentarios bíblicos, sermonarios, rituales, textos litúrgicos, pero no obstante también se incluían algunas obras profanas de gran relevancia, como la etimología de San Isidoro y las partidas de Alfonso X. El análisis de los títulos revela una notable expansión del corpus jurídico, pero al mismo tiempo una disminución de obras relacionadas con la medicina, astronomía o ciencias naturales. Pese a que Alonso de Fonseca retuvo en un primer momento esta biblioteca, a su muerte el conjunto de libros pasó a formar parte del fondo capitular. De este modo, tras la disputa legal, la colección acabó, no sin cierta ironía histórica, en el lugar que su propietario original había previsto. Aquí tenemos varios ejemplos también de esta colección. La obra de este manuscrito de Beda el Venerable es una obra del monje benedictino, Beda el Venerable, que analiza versículo a versículo el Evangelio de San Mateo. Está escrita en el siglo XII, sobre pergamino y en letra carolina. Parece, según una nota manuscrita que aparece en el manuscrito en la hoja 98 y 231, que perteneció, en primer lugar, antes que a don Juan de Cervantes, al humanista y político italiano Coluccio Salutatis, por la nota que aparece manuscrita que dice Liber Colucci Pieri de Salutatis. Desconocemos cómo llegó al poder de Juan de Cervantes, si bien fue por compra o por regalo, pero el libro era de Coluccio Salutatis. Aquí vemos también un ejemplo de un detalle de la primera hoja de un manuscrito que perteneció también a Juan de Cervantes. El manuscrito es Flores Beati Agustini, obra del escolástico Francisco de Meirón. Se trata de unos comentarios a la obra de San Agustín y tiene una iluminación de estilo internacional, vinculada a las corrientes franco-flamencas. En la zona central, que es donde vemos, si podemos ampliar, ahí, el margen inferior de la primera hoja del manuscrito se encuadra el escudo del cardenal don Juan de Cervantes, marcando de esta manera la posesión del ejemplar. Otro ejemplar también maravilloso de la colección cervantina es este maravilloso códice, un pontifical, encargado de realizar el día 10 de mayo de 1390 por Juan de Villacreces, obispo de Calahorra. Este ocupó la diócesis de Ávila, donde más tarde estuvieron Juan de Cervantes y Alonso de Fonseca. Este último, Alonso de Fonseca, incluyó posteriormente su escudo de armas en esta inicial que ven ahí, que no sé si también se podrá ampliar.
Es un libro litúrgico. Dentro de la clasificación de los libros litúrgicos es un ritual para ser utilizado solamente por el abad en el monasterio o el arzobispo en la catedral. Su tamaño es considerable porque debía ser leído desde lejos. Su soporte escritorio es la vitela y su letra es gótica textual formada. Además de las iniciales iluminadas, contiene dos a toda plana, en donde aparece el Pantocrátor y un Calvario, en donde, según las bibliografías, significó el inicio de la perspectiva, tanto en la iluminación de códices como en las pinturas. Hasta ese momento, la importancia de los personajes venía dada por el tamaño. Si era más importante, era más grande, y si era menos, era más pequeño. Pero en ese Calvario aparecen ya las dos cruces de los ladrones mucho más retrancadas de la cruz de Jesús, los romanos a sus pies jugándose las vestimentas de Jesús a los dados, también están con una perspectiva bastante importante. Y por último, esta obra también de don Juan de Cervantes, que son los comentarios al Antiguo Testamento y una de las obras que llevaron a Nicolás de Lira a la posteridad. Es una copia realizada en el siglo XV y la escritura es gótica híbrida y textual. El soporte escritorio es pergamino. No me quiero extender mucho en las consideraciones tipográficas ni manuscritas. Algunas de todas estas obras, tanto de la donación del legado de don Juan de Cervantes como la de don Pedro Gómez Barroso, cuando llega a la colección de Hernando Colón en el siglo XVI, se produce un poco de confusión y se mezclan los libros de la capitular junto a los de la Biblioteca Colombina. No será hasta que se realiza la separación de esos fondos cuando se descubran determinadas atribuciones, determinados libros que se integran dentro de la colección colombina. Y hoy en día todavía tenemos ejemplares que están dentro de la colección colombina. Es decir, Hernando Colón tenía también esos títulos. Al no poseer ninguna nota manuscrita de Hernando Colón, consideraron que podría ser del propio Hernando y no de estos legados. El fondo bibliográfico se seguía enriqueciendo durante estos siglos con otras donaciones, nombrando solo algunas de las que tenemos noticias, como la del canónigo ilustre Juan Martínez de Vitoria o la de Gonzalo Sánchez de Córdoba, del que entre las obras donadas se mencionan dos Biblias en hebraico guarnecidas de seda y plata ricas. Parece ser que estas piezas, de gran valor, tanto material como intelectual, podrían corresponder a una copia del célebre comentario a la Biblia hebrea del maestro Rashi, anagrama de Rabí Shelomón ben Isaac, rabino francés del siglo XIII. Perteneció al arcediano de Jerez, Juan de Góngora, quien dio el libro al Cabildo por acuerdo capitular del 14 de julio de 1480, revelando el interés por parte de la catedral de la presencia de estos textos y diversidad de fuentes teológicas. Este espíritu de apertura y enriquecimiento se mantuvo y se incorporan también a comienzos del siglo XV nuevas librerías procedentes de destacadas figuras del ámbito eclesiástico, pero también académico, como el doctor don Juan de Alcocer, Fernando de Montemayor, arcediano de la Catedral de Sigüenza y vinculado al círculo del cardenal Mendoza, donde procede este manuscrito maravilloso, este leccionario, también un libro litúrgico que contiene una nota manuscrita que indica la procedencia de la capilla del cardenal don Diego Hurtado de Mendoza. Tiene una ejecución que puede ser sevillana, pero de artistas influenciados por las tendencias de la época. Las páginas van divididas por una bella iluminación de tallos en azul y carmín sobre fondo de oro, que dividen el texto y lo rodean. Son numerosas las representaciones de seres fantásticos que hay en estas iniciales cuadradas o de rectángulos que forman esas capitales. Si se pudiera ampliar la imagen, sí. Nada. Pero no solo el acervo bibliográfico se incrementaba con donaciones. El Cabildo se preocupó de ampliar y conservar sus tesoros. Hay noticias de adquisiciones de libros desde los primeros años de la imprenta y se suceden las compras quedando constancia en la documentación conservada del Archivo Catedral. Concretamente, en la sección de fábrica se registran numerosos libramientos para la adquisición de ciertos libros y obras. Se citan varios misales
de pergamino que el Cabildo compró a Nicolás Monarde, un gran médico de esa época en Sevilla, el 14 de octubre de 1509 y por los que abonaron 9.000 maravedís. Abundan también otros títulos de obras científicas o de lectura compradas por estos años, como el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, ese es el manuscrito del siglo XVI, o la Suma de Penitencia y Matrimonio de San Raimundo de Peñafort. Ese ya escrito sobre papel. ¿Pero qué título se encontraría el emperador en una hipotética visita a la biblioteca capitular? La respuesta la encontramos en el inventario de 1522, único que se conserva de los que se hicieron a lo largo del siglo XVI. La lectura pormenorizada de este nos da una idea bastante clara no solo de autores y obras que en esos años formaban parte de la biblioteca capitular, sino también la disposición de los volúmenes dentro de ella. Este inventario se redactó el día 19 de diciembre de ese mismo año, siendo bibliotecario Alonso de Ordiales, notario de fábrica y estacionero, pero con una finalidad meramente administrativa y de control, nada de bibliográfica. Pretendía conocer, computar e identificar todos los volúmenes existentes en esta biblioteca. Se hace, por tanto, una somera descripción de la obra siguiendo un orden topográfico o de colocación en los estantes, con rúbricas tanto para las dos secciones en que se dividen los fondos como para los bancos en los que están depositados. Si bien este inventario recoge la totalidad de la obra organizadas por materia y enumeradas según su ubicación en los estantes, adolece de elementos fundamentales para su adecuada identificación. No se distinguen, por ejemplo, manuscritos impresos, ni se especifican ediciones, formatos tampoco, si son en cuarto, en folio, en octavo, ninguna estructura interna o características de encuadernación. Curiosamente contrasta notablemente con los 4 inventarios realizados en el 16 sobre los libros de coro, los cuales sí presentan descripciones catalográficas considerablemente más detalladas, tanto en lo que respecta a su aspecto físico como a su contenido intelectual. Nos detenemos un poco más en el documento y comprobamos que se mantiene la clasificación sistemática tradicional con una descripción breve de los volúmenes. Como ya hemos dicho, hay 2 grandes secciones. Por un lado, la de Teología, Arte, Filosofía y Medicina, que se encontraría a la derecha, después de la entrada, y Derecho Canónico y Civil a la izquierda. Fundamentalmente, como ya he dicho, refleja la colocación de estos en las estanterías, in banquis, dice el inventario, y sujetados por cadena. Cada estante podía albergar entre 13 y 21 volúmenes, dependiendo del grosor. El número total de volumen era 521, pero como ya he dicho antes, muchos eran misceláneos, muchas obras encuadernadas en un solo volumen. En el lado derecho se ubicaban los volúmenes correspondientes a las disciplinas de teología, arte, filosofía, medicina. Los 2 primeros bancos reunían fundamentalmente estudios bíblicos y autores eclesiásticos. El tercero, 18 obras de San Agustín, el cuarto, 7 volúmenes de los Santos Padres, el quinto, solamente textos de Santo Tomás, el sexto ya mezclaba autores como San Isidoro y Diego de Deza, del 7º al 12º banco se agrupaban obras de textos bíblicos como los de Raimundo Lulio, incluyendo a Hugo de San Víctor, Bernardo de Claraval y Pedro Lombardo. En el 13º banco comenzaban a disponerse los tratados de filosofía, arte y medicina, ya era el resto que quedaba, que evidentemente eran minoritarios. Y los estantes finales se reservaban para los clásicos. En el cuerpo izquierdo, como ya he comentado, se conservaban obras de temas jurídicos, derecho canónico y civil, pues nombrando las decretales de Gregorio IX, Bonifacio VIII, Inocencio V, así como las constituciones de Clemente V. Del mismo modo y en menor cuantía aparecen en este cuerpo izquierdo los textos jurídicos de autores como Bartolo de Saxo Ferrato y Baldo de Ubaldis, junto a compilaciones también normativas como las 7 partidas y las ordenanzas de Castilla. En este gráfico que hemos realizado se puede apreciar bastante bien la distribución de los porcentajes de materia. Evidentemente predominaba la teología y las artes y el derecho canónico y civil. En un porcentaje menor estaría la filosofía y ya un 3% el resto de materia. Una vez llegados aquí, es el momento de contextualizar la relación, ha llegado el momento, entre Carlos V y la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla.
cómo contribuye Carlos V en la conformación posterior de la Biblioteca Capitular. Pues el ascenso al trono de Carlos V marca un punto de inflexión en todos los órdenes establecidos. Bajo su reinado, Sevilla se convierte en puerto de salida hacia América y en crisol de influencias culturales. El emperador, educado en la tradición borgoñona, favorece el desarrollo del humanismo cristiano. Además, dentro de esta ecuación cultural del momento tenemos que tener en cuenta un elemento crucial, la aparición de la imprenta, que transforma profundamente el paisaje bibliográfico. El libro impreso, más accesible, más barato y reproducible, desplaza o va desplazando progresivamente al códice manuscrito, pero la biblioteca capitular, aunque conservadora, en su esencia no permanece ajena a esta revolución. Paralelamente a la evolución bibliográfica que va realizándose en la biblioteca capitular, una figura singular, Hernando Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón, se esmeraba en configurar su proyecto bibliográfico, su proyecto de biblioteca en la casa que poseía en la Puerta de Goles, y exponía en 1536 al emperador Carlos V en un memorial el proyecto bibliográfico que se traía entre manos. Es precisamente esa petición económica que realiza Hernando al emperador en donde encontramos esa contribución de Carlos V a la capitular, que mencionábamos anteriormente, porque al final esta biblioteca privada será donada a la catedral, complementando el carácter doctrinal y litúrgico de esta con el saber secular y humanista de aquella, convirtiendo a la biblioteca capitular en una biblioteca catedralicia bastante singular. Nos detenemos o hacemos un breve paréntesis para analizar por encima la figura de Hernando Colón. Hernando Colón era hijo del almirante Cristóbal Colón y la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, y aunque nunca llegaron a casarse, su legitimación ante la sociedad se hace efectiva cuando es llevado y presentado en la corte de los reyes católicos, para ser educado como paje del príncipe Juan. Tuvo, por tanto, una educación exquisita y un profesor maravilloso, Pedro Mártir de Anglería, quien le inculcó el amor por el mundo de la cultura en general y del libro en particular. En la biografía que escribe el mismo Hernando Colón sobre su padre, indica algunos datos biográficos de su juventud. Concretamente menciona que entró en la corte del príncipe con 5 años, con su hermano Diego, que estuvo presente como paje del príncipe en su boda en Burgos, en 1497, o también la recepción que le hicieron a su padre, el almirante, los propios reyes católicos. También indica que pasó, tras la muerte del príncipe Juan, a la corte de la reina Isabel. Evidentemente, esto indica que Hernando estuvo muy vinculado a la Casa Real y a la corte. De hecho, viajó con ella entre julio de 1499 y octubre de 1501, cuando ésta se instala entre el Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada. De esta forma entendemos que Hernando acompaña a Carlos V en su coronación y a su viaje europeo. Ya entonces el joven Carlos había apreciado la cultura científica de Hernando, que era ya una figura asidua de su corte. Hernando estaría presente en las más importantes citas del emperador, en la coronación de Aquisgrán, en los encuentros con Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia, la dieta de Worms, donde ya el emperador concedió a Hernando una remuneración por sus servicios de 2.000 ducados sobre las rentas de la corona de la Española y un salario de 200.000 maravedís anuales como criado que era suyo. En este viaje Hernando recorrerá Países Bajos, Alemania, el norte de Italia, combinando la necesaria presencia en la corte por motivos políticos, de defensa de los intereses familiares y también por sus inquietudes, por conocer los más importantes centros intelectuales y libreros centroeuropeos y a los más importantes pensadores como fue Erasmo de Róterdam, a quien visita y recibe del humanista la donación de uno de sus libros. Parte del salario imperial lo gastaría Hernando, evidentemente, en la compra de centenares de libros y gracias a la habitual nota de compra que él añadía en cada uno de esos ejemplares, ha sido posible reconstruir sus itinerarios de viaje, ya que él mismo indica el lugar de adquisición del ejemplar, así como el coste de compra del libro y a veces otros datos que considera de interés, como la encuadernación, cuestiones relacionadas con la adquisición del libro y, más raramente en algunas ocasiones, anotaciones personales relacionadas con su interés por esa lectura o por el lugar donde lo empieza a leer y lo termina de leer. Hay una anotación que dice: empecé a leerlo en Valladolid, terminé de leerlo en Sevilla mientras comía lentejas. Una curiosidad bastante importante.
Tras su periplo por el norte de Italia, donde adquirirá numerosos libros, Hernando vuelve a la corte de Carlos V y allí serán requeridos sus conocimientos en materia de navegación. También le otorgó un papel bastante importante como jurista y cosmógrafo sobre el límite de influencia hispanoluso en torno a las Islas Molucas. Esta confianza imperial también le viene refrendada a través del papel relevante que tiene en la Casa de la Contratación. Poco después, Hernando intenta que dicha pensión que le había otorgado el rey se transformara en perpetua para la continuación, tras su muerte, de la labor universal de la Biblioteca Fernandina. Y para ello, que Hernando Colón en un principio quería que su biblioteca se llamara Fernandina. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos fue trasladándose más, se le daba más importancia por el apellido del padre, tenía como más renombre, y se terminó llamando Colombina. Es posible que, de hecho, que Hernando pusiese al corriente a Carlos V de su interés por abrir una gran biblioteca en el más importante de su reino durante el viaje, este viaje europeo que hace durante los años entre 1520 y 1522, por lo que la ingente donación monetaria del emperador en 1521 quizá habría tenido esta finalidad de consolidar debidamente la empresa bibliófila colombina como equipamiento científico y cultural del Imperio carolino. De cualquier modo, la única donación que se conserva expresamente de Carlos V para la biblioteca tiene lugar en 1536, después de este memorial, y los 500 pesos demuestran el respaldo imperial a una labor librera que ya para Carlos V sería bien conocida. Hernando Colón, por tanto, tuvo contacto directo con Carlos V, ya es evidente, pero aunque no ocupó cargos muy altos políticos, de alto rango, su influencia intelectual fue también muy notable. El rey lo consideraba un referente en temas humanísticos y científicos, especialmente en temas relacionados con la arquitectura, urbanismo y cosmografía. Participó en debates tales como el diseño del Palacio de Carlos V en Granada, aportando ideas inspiradas en la arquitectura clásica, y colaboró en la elaboración de la Cosmografía de España, una obra que ofrecía una visión geográfica y cultural del reino de los primeros años del reinado de Carlos V. Podemos decir que el proyecto de Colón, el proyecto de Biblioteca Universal, se articula en torno a tres pilares fundamentales. Una adquisición sistemática, recorrió Europa, Italia, Francia, Alemania, Flandes, visitando todo tipo de lugares. Ferias, librerías, universidades, conventos, con el objetivo de adquirir todo lo que se editaba, desde obras consagradas hasta textos marginales. El segundo pilar sería la organización documental que desarrolla. En estos repertorios que vemos en la imagen, desarrolló repertorios innovadores como el Registrum B, un fichero topográfico, el Abecedarium B, un índice alfabético, y los epítomes, resúmenes críticos, anticipando principios modernos de biblioteconomía. Y por último, el valor añadido. Cada ejemplar tenía esa información que he dicho sobre el lugar de compra, el precio, el cambio a la moneda de oro española también, al ducado de oro español. Eran datos que evidentemente permiten estudios socioeconómicos de gran valor sobre la Europa del siglo XVI, haciendo una serie de equivalencias entre lo que podía ser el sueldo de un operario y lo que podía costar uno de los libros de la biblioteca. Siendo considerado como el primer gran documentalista, pues configura, como he dicho, un sistema de ordenación de su biblioteca con técnicas documentales en el siglo XVI comparables a los aplicados en la erudición hispana, francesa e italiana de los siglos XVII y XVIII. Su organización anticipa principios modernos de biblioteconomía, clasificación temática, índice alfabético, el interés desmesurado por adquirir todo lo que se editaba en España y en los centros libreros europeos. Eso también era una ambición importante en Hernando Colón. Recorrió toda Europa, fundamentalmente en las ciudades donde había universidades, que era donde más se requería el libro impreso, con más rapidez, porque los universitarios necesitaban esos manuales. Y allí es donde contactaba con todos los mercaderes, a los cuales luego después él directamente les enviaba una especie de perfil de lo que quería que se adquiriera. Encarna evidentemente el paradigma del bibliófilo ilustrado, que no solo colecciona los libros, sino que concibe un proyecto intelectual de largo alcance, la creación de esa biblioteca universal. Su ambición no se limita a reunir obras, sino a organizar ese conocimiento de forma sistemática, accesible y útil para la comunidad letrada. Y este propósito lo plasma perfectamente en ese memorial que he comentado anteriormente, en 1536. Solicita apoyo económico, fundamentalmente,
para sufragar esos gastos derivados de esa empresa bibliográfica. Pero ante todo expone las ventajas de contener en un solo sitio todo el saber de la cristiandad, algo que ningún otro rey tiene, le decía, y que puede ser muy positivo para el buen gobierno. Saber es poder también. Expone su visión de sistematización del saber, que es por lo que se considera merecedor de esa cuantía económica perpetua de 500 pesos de oro mensuales. Argumenta también que no es un lujo personal lo que está pidiendo, sino un instrumento de utilidad pública, abro comillas, para beneficio común y para que haya refugio donde los letrados puedan recurrir en cualquier duda que se les ofreciere. La biblioteca debía facilitar el acceso al saber no necesariamente directamente al libro, mediante la lectura directa del libro, sino a través de esos repertorios que permitieran localizar y comprender rápidamente su contenido. Así lo expresa y dice, abro de nuevo comillas, facilitar las ciencias para que en más breve tiempo y a menos costa pudiera uno ser muy sabio. Su deseo era satisfacer algo a lo que nos enfrentamos también las bibliotecas y archivos actuales. Y miro a mis compañeras de trabajo porque los libros o documentos que están fuera de un catálogo sencillamente no existen. La propuesta de Hernando Colón ante Carlos V no fue solo esa petición de fondo, fue una formulación de esa visión moderna del conocimiento en la que el libro se convierte en herramienta de progreso colectivo y la biblioteca en espacio de democratización intelectual. Tras su muerte en 1539 y tras una serie de litigios entre herederos, la colección de Hernando Colón llegó a la Catedral de Sevilla en 1552, por sentencia firme de la Chancillería de Granada. Y desde entonces la Biblioteca Colombina convive con la Biblioteca Capitular y se convierte en un binomio. Es la Biblioteca Capitular que alberga la Biblioteca Colombina. Esto es una lucha que llevamos ejerciendo todos los compañeros de la institución colombina, porque evidentemente la hija, como si dijéramos, se ha comido a la madre. La madre es la Biblioteca Capitular, que es la que acoge esa donación. Sin embargo, por la importancia de esta biblioteca humanística del siglo XVI, pues le ha dado, quizá, ha apagado un poco el nombre de Capitular. Pero lo dejo para que ustedes lo vayan retransmitiendo también por Sevilla. Bueno, aquí me he olvidado de este registro. De todas formas, este ejemplar de uno de los repertorios de Hernando Colón lo hemos expuesto también en el expositor, que también lo podrán ver el original. Aquí ven una de las páginas. Era el registrum, era un índice numeral de los títulos de las obras, bueno, de los autores, los títulos de las obras, pero que también complementaba temas como formatos, impresión, lugar de impresión, fecha de impresión, los datos de compra también de Hernando Colón. Todo eso se incluía en el registro. Como le he dicho antes, estos repertorios funcionan como base de datos relacionales, de tal manera que si alguien conocía el título de la obra pero no conocía el autor, a través de estos índices podía localizarlo, o si sabía de qué materia trataba el libro, podía también localizarlo. Y este también es un ejemplo de las notas que hacía Hernando Colón, efectivamente, muy bien. Este libro costó en Madrid 170 maravedís por febrero de 1514, así encuadernado. Y luego, punto, está registrado con el número 3040. Pero también hay otra anotación en ese ejemplar que indica que ese libro salió de la biblioteca capitular, evidentemente, y colombina, y fue comprado en 1779 por el doctor don Francisco Caballero Infante y Zuazo, quien lo donó de nuevo al Cabildo. Es decir, ese libro tuvo varias salidas. La coexistencia de códices medievales y libros impresos en la Sevilla del siglo XVI ilustra una transición cultural profunda. La biblioteca capitular, aunque centrada en la formación clerical, comienza a integrar textos que responden a nuevas inquietudes, la filología, la historia crítica, la exégesis bíblica, desde fuentes originales. El humanismo impreso no elimina el valor del manuscrito, pero lo recontextualiza. Muchos códices se conservan quizás solamente por su valor artístico, por contener glosas marginales o por ser únicos. La catedral se convierte así en archivo de memoria escrita donde conviven el pergamino y el papel, el copista y el impresor.
Destacamos ahora mismo una serie de códices manuscritos, porque no sé qué llevo tiempo, voy pasada. Una serie de códices manuscritos, incunables y libros impresos que exponemos en esta intervención para ilustrar la colección del binomio capitular Colombina. Y algunos de estos, aunque no se aprecien bien en la imagen, pueden posteriormente, como he dicho, verlo en el expositor. Esta obra es un incunable de 1498. Se trata de una recopilación alfabética de términos jurídicos en latín con sus explicaciones y algunas definiciones. El texto fue originalmente escrito en español por González de Bustamante y en el siglo XIV, González de Bustamante en el siglo XIV y traducido al latín con glosas por Bonifacio García a finales del siglo XV. Este era un ejemplar de la Biblioteca Capitular, este ejemplar también es de la Biblioteca Capitular. Es un misal hispalense maravilloso, misal ad usum hispalis, impreso en pergamino en 1507 y realizado por la imprenta de Jacobo Kronberger. Saben que cuando aparece la imprenta, Gutenberg inventa la imprenta, él enseña a manejar esta imprenta a los impresores alemanes y estos son los que se van distribuyendo por toda Europa. Evidentemente a Sevilla se vinieron bastantes porque sabían la necesidad que había aquí de publicación. Entre ellos, el anterior que no lo he nombrado, es precisamente uno de estos impresores alemanes, Meinhard Ungut, y en este caso fue Jacobo Kronberger, que Jacobo Kronberger consiguió una exclusividad del Cabildo para imprimir los textos litúrgicos requeridos por este. Es un misal maravilloso, tiene varias técnicas dentro de la iluminación, la silografía coloreada, la calcografía, las iniciales son calcográficas y coloreadas y alguna iluminación manual. El cancionero musical de la Colombina se trata de una fuente clave para estudiar la música profana y religiosa del siglo XV en España, aproximadamente compilada entre 1460 y 1480, durante el reinado de los Reyes Católicos. Es música del Renacimiento temprano, anterior al famoso cancionero de palacio, y entre los compositores de esta compilación destaca Juan de Triana, vinculado a la corte de los duques de Medina Sidonia. Está probablemente elaborado con fines tanto artísticos como ceremoniales. Precisamente el grupo de ministriles hispalensis interpretará una o dos composiciones de este manuscrito, no sé exactamente, una vez finalice la conferencia. Este grupo es suficientemente conocido, pero por si alguien lo desconoce, comentarles que se dedica a la interpretación de la música antigua, especialmente del Renacimiento y del Barroco. Tocan instrumentos de viento típicos de los siglos XV al XVII y recrean la música tal como pudo haber sonado en su época original. Así que vamos a ser unos privilegiados. Destacan por la interpretación de estas obras musicales utilizando copias fieles de esos instrumentos históricos, aportando una sonoridad auténtica y envolvente. Seguimos con los libros de la Colombina, en este caso es... creo que me he colado. Sí. Hernando Colón tuvo muchas obras de Antonio de Nebrija y una de ellas es esta, las Introducciones Latinae, en donde Nebrija defiende que la lengua debe ser regulada por normas, no solo por el uso. Y se trata de un manual pedagógico para aprender latín, muy usado en escuelas y universidades durante los siglos XVI y XVII. Sigue los principios clásicos de autoridad, razón y uso, pero con un enfoque ya más sistemático y moderno que los tratados medievales. Aquí tenemos también otro ejemplar, el Chansonnier francés, dentro de la colección de música de Hernando Colón. Se le llama cancionero francés porque se debe a que la tradición ha intentado separarlo del cancionero español. Y en el Registrum B, en ese repertorio que he comentado anteriormente, aparece, indica Hernando Colón, que fue adquirido en Roma en 1515. El original, ese no está allí, perdón. Aquí tenemos yo creo que el primer gran bestseller de la época, la carta de Giuliano Dati. Bueno, es la carta, en principio es la carta que escribe Colón al tesorero real, describiendo las tierras descubiertas.
sus habitantes, la riqueza natural y su esperanza de evangelizar a los indígenas. Es un texto propagandístico que busca un poco impresionar a los reyes católicos y justificar la empresa. Giuliano Dati conoce esta carta, la traduce al italiano y la transforma en poesía. Una forma de ampliar un poco más su alcance. Se publica en Roma en 1493, es decir, justo un año después del descubrimiento. Y se considera uno de los libros más vendidos. Me imagino que todo el mundo estaba esperando, expectante a saber qué es lo que se había descubierto este loco Cristóbal Colón. Aquí tenemos dos ejemplares también muy interesantes de la Biblioteca Colombina, como es el Ars Moriendi o la Eneida de Virgilio. El Ars Moriendi, que está a la izquierda, es el arte de morir, un tipo de literatura que la Iglesia promocionó muchísimo en la época de las enfermedades infecciosas, la peste. La gente moría a mansalva y, sobre todo, no sabían leer, no tenían acceso a la cultura, con lo cual necesitaban unos libros que simplemente con ver la imagen lo pudieran interpretar. Y, de hecho, es un libro xilográfico completo, tanto la imagen como el texto. El Ars Moriendi es el arte de morir, es decir, las tentaciones que va sufriendo el moribundo en el lecho de muerte, si va superando todas estas tentaciones, como la desesperación, la avaricia, consigue la gloria eterna. Era un poco un tipo de confesionario particular. Es verdad que también la Iglesia pretendía que no se infectaran más yendo a las catedrales, yendo a las iglesias. Entonces, de esa manera se confesaban en sus casas. Esta obra que conservamos en la Biblioteca Colombina es el único ejemplar conocido de esta edición alemana, que está impreso sobre 1470. Por otro lado está la Eneida de Virgilio, un ejemplar maravilloso, impreso en Estrasburgo en 1515. La Eneida es la historia de los orígenes de la ciudad de Roma y esta edición impresa en alemán en 2 columnas. Como he dicho, no sé si lo he comentado, Hernando Colón compró en todos los idiomas. No sé si lo he comentado, pero uno de ellos es bastante libros alemanes. 113 grabados xilográficos describiendo gráficamente toda la historia que va sucediéndose de Eneas, y al final, el último capítulo, el libro 13, describe la boda de Eneas y Lavinia, después de todas las cosas que le pasa a Eneas en esta obra. Lo compra Hernando Colón en 1531 en Augsburgo. Y por último, la obra de Orlando Enamorado, un libro de caballerías también muy presente en la Biblioteca Colombina y de aventuras caballerescas. Está impreso en Venecia en 1528. Es el tercero de los 3 libros de los que se compone esta obra, de amor cortés y aventuras caballerescas, y su autor murió justo antes de terminarla. La continuó Ludovico Ariosto en la obra Orlando Furioso. Por último, también aquí he impreso la cláusula 49 del testamento de Hernando Colón, en donde establecía y decía lo que quería que pusiera al final de sus libros. Don Fernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, primer almirante que descubrió las Indias, dejó este libro para uso y provecho de todos sus prójimos. Rogad a Dios por él. Y por último, para no cansar tampoco mucho, que creo que ya me he extendido demasiado, quisiera hacer una referencia a los 3 manuscritos, los 3 testimonios manuscritos existentes en la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla, que documentan con mucho detalle los acontecimientos que rodearon la boda entre el emperador Carlos V y la infanta Isabel de Portugal. Están redactados con posterioridad a los hechos entre los siglos XVII y XVIII, y ofrecen una mirada rica y matizada sobre la ceremonia, el contexto urbano y la recepción oficial de los monarcas. Son piezas clave para entender cómo Sevilla se convirtió por unos días en el corazón del imperio, y no solo documentan ese episodio clave de la historia imperial, sino que también revelan la implicación que la ciudad de Sevilla tuvo como escenario político, artístico y espiritual de uno de los matrimonios más influyentes del siglo XVI. Por un primer momento está este manuscrito entre el siglo XVII y XVIII, Memoria Histórica Sevillana, de Ambrosio de la Cuesta, recogido por Ambrosio de la Cuesta. Y en la hoja 104, verso 105 recto,
Este manuscrito ofrece una visión casi procesional del acontecimiento, donde la ciudad se convierte en el escenario y testigo de esta unión imperial. El relato transmite la solemnidad del recibimiento, la coreografía urbana, del poder y la importancia simbólica de los lugares que eligen los dos cabildos para el saludo oficial. En primer momento narra la entrada de Isabel en su litera, comenzando el recorrido hasta llegar a la Puerta de la Macarena, donde se bajó y subió a una, según dice el manuscrito, acanea. No sabía lo que era esa palabra, la he buscado en el diccionario y significa jaca mayor de lo habitual, pero menor que el caballo y muy apreciada. Continúa el recorrido en esta jaca por las calles de Sevilla, detallando muy claramente los barrios, enclaves por los que transitó y cómo transcurridos 8 días llega Carlos V y los cabildos le rindieron homenaje y mientras el cabildo eclesiástico le besa la mano junto al Hospital de San Lázaro, el cabildo seglar lo hace en la Puerta de la Macarena. En este manuscrito también he ampliado este párrafo porque me hizo mucha gracia leerlo, como justificando todo lo que se gastó Sevilla en esa recepción, en esa entrada. Y dice, estuvieron en esta ciudad hasta el 18 de mayo, en que hubo muchas majestuosas demostraciones de diferentes festejos, y el emperador salió en persona a gustar en la plaza de San Francisco, me imagino que a dar las gracias. Sirvió esta ciudad del emperador con 400.000 ducados, sin contar el gasto del recibimiento, que fue muy costoso, y el de sustentarle la corte todo el tiempo que estuvo en Sevilla. Me ha parecido un detalle curioso. En el segundo manuscrito ya hablan Pablo de Espinosa, presbítero natural de Sevilla, que realiza esta historia de la ciudad de Sevilla. Se centra mucho más en lo que es el arzobispo Manrique y los desposorios. Aporta una perspectiva, por tanto, más institucional y espiritual sobre el acontecimiento, complementando las visiones más urbanas y ceremoniales que tienen los otros dos manuscritos. En el capítulo 9 de esta obra, y entre los folios 170 recto y 172, Pablo de Espinosa se detiene en la figura del arzobispo don Alonso Manrique de Lara, protagonista eclesiástico de los desposorios celebrados en Sevilla. Se relata cómo se formaliza el enlace, destacan el papel de la Iglesia hispalense en la organización y legitimación del acto y se subraya la relevancia del arzobispo Manrique como figura clave en la ceremonia y evidentemente se contextualiza el matrimonio dentro de la vida religiosa y política de esta ciudad. En este mismo manuscrito hay una relación de nobles asistentes a la ceremonia, también muy interesante, entre ellos el legado del Papa, el cardenal Salviatis, el duque de Alba, el duque de Béjar, el prior de San Juan, don Diego de Toledo, marqueses de Moya y Villafranca, duquesa de Medina Sidonia, marquesa de Senete. Y era toda la relación de los nobles que asisten a esta ceremonia. En el último manuscrito, fechado en 1696, describe minuciosamente y con gran riqueza la arquitectura efímera que se diseña para engalanar la ciudad. Se detallan los arcos triunfales, decoraciones, templetes, estandartes y estructuras temporales que transformaron Sevilla en un escenario ceremonial digno de una unión imperial. Este texto refleja el esfuerzo artístico y logístico desplegado para impresionar a la corte que hizo Sevilla y subrayando fundamentalmente el papel de la ciudad como anfitriona de un evento de trascendencia europea. Para terminar, y como conclusión ya sí definitivamente, solo anotar varias reflexiones. La primera, que la Biblioteca Capitular de la Catedral, en tiempos de Carlos V, no era un mero depósito de textos religiosos, sino que fue un espacio dinámico, permeable a las corrientes humanistas, que supo adaptarse a los cambios tecnológicos y culturales del siglo IX, y que la incorporación a su fondo de los de la Biblioteca Colombina, con su ambición universal y su método innovador, representó la culminación de este proceso. Ambas bibliotecas, hoy afortunadamente, se conservan unidas en la catedral, constituyendo un patrimonio excepcional y nos invitan a reflexionar sobre el valor del libro, la transmisión del saber y el papel de las instituciones religiosas en la historia intelectual de Europa. Muchísimas gracias.